Bienvenidos de nuevo a casa. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, como siempre. Espero que estén teniendo un día fantástico y estén listos para sumergirse en uno de esos chismes que nos tienen a todos al borde del asiento. Y es que, amigos, hoy vamos a desmenuzar un tema que ha dado mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, especialmente en lo que respecta a nuestras queridas estrellas turcas. Hablamos de Kerem Bürsin revelando el secreto tras su ruptura con Hande Erçel. Si lo escucharon bien, parece que por fin se ha abierto la caja de Pandora y vamos a intentar desentrañar qué es lo que realmente pasó. Si eres fan de Kerem, de Hande o simplemente te encanta estar al día de todo lo que ocurre en la vida de estas celebridades, entonces este vídeo es para ti. Y antes de que nos lancemos de cabeza a este emocionante tema, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. No querrán perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de noticias exclusivas, análisis y todo lo que a ustedes les interesa. Denle clic a ese botón rojo y activen la campanita para que les avise cada vez que subamos algo nuevo. Ahora sí, prepárense porque esto se pone interesante. Ok, todos sabemos que la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue una de las más comentadas y queridas en Turquía y, de hecho, a nivel internacional. Desde que se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkapm, la química entre ellos era innegable, tanto en pantalla como fuera de ella. Los fans, cariñosamente apodados Kerem and the Skippers, se enamoraron perdidamente de su complicidad, sus gestos de cariño y esa aura de pareja perfecta que proyectaban. Sus apariciones juntos, sus viajes, sus publicaciones en redes sociales, todo era analizado al detalle, y la verdad es que nos hacían soñar. Parecía que teníamos ante nosotros a la pareja ideal, esa que parece sacada de un cuento de hadas moderno. Y por eso, cuando hace un tiempo se anunció su ruptura, el shock fue generalizado. Nadie lo veía venir, y menos aún, nadie entendía las razones. Desde el anuncio de su separación, hemos sido testigos de un mar de especulaciones. Que si fue por diferencias irreconciliables, que si uno quería dar el siguiente paso y el otro no, que si las presiones de la fama, que si incompatibilidad de agendas, las teorías eran tantas como fanáticos existían. Y claro, los medios de comunicación y las redes sociales se convirtieron en el campo de batalla de estas suposiciones, a menudo sin tener una fuente oficial que confirmara o negara nada. Tanto Kerem como Hande, con esa elegancia que los caracteriza, mantuvieron un perfil bajo respecto a los detalles específicos de su separación, limitándose a expresar respeto mutuo y desearse lo mejor en el futuro. Y aunque esto es admirable desde un punto de vista de privacidad, para los que seguimos de cerca sus carreras y vidas, dejaba un hueco, un misterio que ansiábamos resolver. Pero atención, atención. El título de este vídeo no miente. Parece que el propio Kerem Bürsin ha decidido arrojar un poco de luz sobre este enigmático final de su relación con Hande Erçel. Según las últimas informaciones que circulan, y que hemos investigado a fondo para ustedes, Kerem habría hecho unas declaraciones que nos dan una pista muy importante sobre los motivos de su ruptura. Y no se trata de infidelidades ni de grandes dramas públicos, sino de algo mucho más evolutivo, maduro. Lo que Kerem parece haber insinuado es que en realidad, la relación llegó a su fin no por falta de amor o de entendimiento, sino por una cuestión de caminos vitales que empezaron a tomar rumbos diferentes. Es decir, que ambos crecieron y evolucionaron como personas, y esas evoluciones los llevaron a darse cuenta de que, aunque el cariño y el respeto seguían ahí, sus proyectos de vida, sus prioridades y quizás sus aspiraciones individuales habían empezado a divergir. Imaginen esto: dos personas que se quieren mucho, que han compartido momentos increíbles, pero que al mirarse al espejo del futuro, se dan cuenta de que sus visiones de ese futuro ya no encajan a la perfección. Kerem, según estas informaciones, habría hablado de la importancia de la autenticidad y de perseguir los propios sueños, incluso si eso implica tomar decisiones difíciles en el ámbito personal. Habría recalcado que el amor no siempre es suficiente para mantener una relación a largo plazo si las bases sobre las que se construye empiezan a tambalearse debido a las aspiraciones individuales. Él, como actor, está en una etapa de su carrera donde probablemente busca explorar nuevos horizontes, asumir roles desafiantes y quizás dedicar gran parte de su energía a su desarrollo profesional. Y Hande, por su parte, también es una mujer increíblemente talentosa y con una carrera floreciente. Es natural que en un momento dado, los intereses profesionales y personales de ambos empiecen a tomar caminos que no se alinean tan fácilmente.
Este enfoque que él parece haber compartido es bastante refrescante, ¿no creen? En una cultura donde a menudo se idealiza la idea de luchar por el amor, hasta el final, incluso si eso significa sacrificar los sueños personales, Kerem parece defender una visión más pragmática y adulta de las relaciones. Una donde el respeto por uno mismo y por la propia trayectoria vital es tan importante como el amor hacia la otra persona. Es como decir, te quiero, te valoro, pero necesito seguir mi camino para ser la mejor versión de mí mismo, y tú también debes hacerlo. Y esa decisión, aunque dolorosa, puede ser la más saludable a largo plazo para ambos. Es importante destacar que estas declaraciones, aunque no han sido explícitas y detalladas con nombres y apellidos de la causa principal, sí que apuntan en esta dirección. Kerem ha sido siempre un tipo reservado, pero también se le percibe como alguien con mucha profundidad y con una visión clara de lo que quiere. Por lo tanto, es muy creíble que él, al ser consultado sobre su relación y su ruptura, haya querido transmitir esta idea de crecimiento personal y de caminos divergentes como una forma respetuosa de explicar lo sucedido, sin caer en detalles que podrían herir a Ande o exponer aspectos íntimos de su vida. Además, esta perspectiva nos ayuda a entender mejor por qué, a pesar de la ruptura, parece haber una relación de respeto y cordialidad entre ellos. No hay reproches públicos, no hay ataques, y eso es un signo de madurez. Ambos parecen haber aceptado que su etapa juntos terminó, pero que eso no borra lo vivido y aprendido. Y eso, amigos, es un ejemplo para muchos. Nos enseña que las rupturas no siempre son el resultado de fallos catastróficos, sino a veces de la simple evolución humana. Ahora, ¿qué significa esto para el futuro de Kerem y Ande? Pues, honestamente, solo el tiempo lo dirá. Ambos son jóvenes, talentosos y tienen un futuro brillante por delante. Quizás en el futuro sus caminos vuelvan a cruzarse de alguna manera, o quizás simplemente sigan sus propias trayectorias, enriqueciéndose de estas experiencias. Lo que sí es seguro es que esta revelación de Kerem nos da una visión más completa y, diría yo, más esperanzadora de lo que puede significar el fin de una relación. Es un recordatorio de que el amor puede ser una parte hermosa de la vida, pero no tiene por qué ser el único motor de nuestras decisiones vitales. La autorrealización y el respeto por nuestros propios sueños son igualmente importantes. Para resumir brevemente lo que hemos desglosado hoy, parece que Kerem Bürsin ha dejado entrever que su ruptura con Hande Erçel no se debió a grandes conflictos, sino más bien a que sus caminos personales y profesionales empezaron a tomar direcciones diferentes. Ambos han evolucionado como individuos y sus prioridades vitales se han redefinido, llevando a la conclusión de que, aunque el cariño persiste, sus proyectos de vida ya no encajaban a la perfección. Esta es una perspectiva madura y respetuosa que prioriza el crecimiento individual y la autenticidad. Ha sido un placer enormemente compartir este análisis con ustedes, mis queridos seguidores. Espero que esta información les haya parecido tan fascinante y esclarecedora como a mí. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que es posible que dos personas se amen pero deban separarse por sus caminos vitales? ¿Qué les parece esta forma de manejar las rupturas? Dejen sus comentarios aquí abajo, estoy deseando leer sus puntos de vista y debatir sobre ello. Y recuerden, si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con quien creen que le podría interesar esta noticia y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y gracias por ser parte de esta comunidad. Adiós.